era celoso de la palabra. Escucha eso. Era celoso de la palabra. Pero andaba totalmente haciendo contrario a la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso y cayó, yo no sé si haya sido camello o caballo, lo que haya sido, pero cayó a tierra. Amén. Así es. Y cuando el poder de Dios lo derrumbó a tierra, Saulo le hizo dos preguntas que yo creo que usted y yo por lo menos debemos hacerle una al Señor. Saulo le hizo dos. Número uno, ¿quién eres? Note eso. Saulo conocía la palabra, era hebreo de hebreos, era judío y no conocía al Señor. Le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la pregunta número dos le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo creo que por lo menos, si nosotros conocemos al Señor, es tiempo de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Quizás pienso que te estoy sirviendo, que te está agradando lo que yo estoy haciendo, porque Saulo de Tarso creía que agradaba a Dios cuando él perseguía a los cristianos y los encarcelaba. Amén. Él creía que era algo agradable delante de Dios. Saulo conocía la Escritura, pero no conocía al Señor. Ni sabía lo que tenía que hacer. Señor, ¿qué quieres que haga? Y mucho menos conocía la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es bien importante, hermanos, conocer la perfecta voluntad de Dios para caminar como Él quiere que caminemos. Es importante que conozcamos su voluntad. Y yo le he puesto como tema, no tengo mucho tiempo, pero le he puesto como tema, conociendo la voluntad de Dios. Yo necesito conocer la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué no le dices a tu hermano que está de tu lado? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Yo necesito conocer la voluntad de Dios para poder obedecerla. Si yo no conozco la voluntad de Dios, jamás voy a poder obedecer lo que Dios quiere. Y algo que le agrada a Dios es la obediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Samuel le dijo a Saúl, se agradará a Dios de los sacrificios más que de la obediencia. Y a su nombre. Si algo necesitamos nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, es conocer su voluntad. Y después de conocer su voluntad, ser obedientes. Amén. Jamás podré obedecerle al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga si yo no sé qué quiere que yo haga? Saulo le tuvo que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra, Saulo, a la ciudad y ahí se te dirá lo que quiere el Señor que tú hagas. Solamente, hermanos, en esta noche nos va a ocupar un texto que a mí me puso a temblar este texto, y yo se lo quiero, como luego decimos en buen mexicano, pasar al costo. Este texto es Mateo 7:21. Si alguien quiere ir conmigo a la escritura, Mateo 7:21. Y esto es pesado, hermanos, pero es necesario.
Es solamente un texto, pero pesa mucho. Pesa mucho lo que vamos a escuchar en esta tarde. Conociendo la voluntad de Dios. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Yo me deleité cuando alguien aquí lo mencionó el texto y dije, gracias Señor. Alguien lo dijo el texto aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no le decía a su hermano, Señor, ayúdanos a obedecer tu perfecta voluntad? A que tu voluntad se haga, Señor, en mi vida, que nunca se haga lo que yo quiera, Señor. Que se hagan las cosas conforme a tu voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Ayúdanos, Señor. Incline su rostro. Bendito Dios, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Gracias, Señor, porque nos hemos deleitado en las alabanzas, nos hemos gozado, te hemos alabado con todo nuestro corazón, Señor. Lo hemos hecho para ti, Señor. Nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia. Pero queremos conocer tu voluntad. Porque si algo te agrada a ti, Señor, antes que los sacrificios, es la obediencia. Que te sepamos obedecer, Señor. ¿Cuántas veces nos has dicho, por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ayúdanos, Señor. Amén. Queremos obedecerte. Amén. Queremos caminar, Señor, en tu perfecta voluntad. Queremos, Señor, morir a nuestro yo. Queremos morir a nuestra voluntad, Señor, y que se haga tu voluntad y nunca la nuestra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no quiero que se pongan serios porque no los estoy regañando. La palabra nos está hablando. El Señor nos habla porque Él quiere hijos obedientes. Entonces son hijos de Dios. Aleluya. La puerta para entrar al reino de los cielos es tan pequeña que son muy pocos los que la hallan. ¿Qué está diciendo, hermano? La puerta para entrar al reino de los cielos es muy pequeña y son pocos los que la hallan. Y aunque muchos procuren entrar por ella, no podrán. Estoy hablando en Mateo 7, 13 y 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosto es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna. Cuando Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando, alguien le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos, Señor, los que se salvan? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amén. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero yo quiero decirte en esta noche, en esta tarde, que todavía la invitación para entrar al reino de los cielos sigue en pie. Amén. Amén.
Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero la invitación a que entres está en pie. Dice el Señor, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Qué es su nombre? Gloria. Él es la puerta. Jesucristo es la puerta. Juan 10:9 dijo el Señor, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Dice la Biblia en Lucas 13:29, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Lucas 13:29. Millones de gente vendrán y entrarán en el reino de Dios. Millones de gente vendrán y entrarán en el reino de Dios. Y todavía hay un lugar. Hay mucha gente que va a entrar al reino de Dios, pero todavía hay un lugar. Hay lugar en la cruz para ti. Todavía hay un lugar. There's room in the cross for you. Hay lugar en la cruz para ti. Miles y millones vendrán y todavía hay un lugar. Si algo quiere el Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué maravilloso, hermanos, es conocer la voluntad de Dios. Es maravilloso conocer la voluntad de Dios. Cuando Ananías oró por Pablo, Pablo no conocía la voluntad de Dios. Pablo estaba contrariamente a lo que Dios quería que hiciera. Pero cuando Ananías oró por Pablo, le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Eso le dijo Ananías a Saulo de Tarso en Hechos 22:14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para que conozcamos la perfecta voluntad. Es una bendición espiritual en Cristo, en que Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. En la epístola a los Efesios dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo le dice a los Efesios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito. Gloria a Dios. Saulo de Tarso. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuchen. La voluntad de Dios. Este texto, hermanos, se encuentra en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mucha gente cree que en el Sermón del Monte son nada más las 9 bienaventuranzas. Mucha gente cree que el Sermón del Monte son nada más las 9 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ellos, es el reino de Dios. Los que por mi causa son vituperados, bienaventurados. Pero en realidad el Sermón del Monte termina en el capítulo 7. El Sermón del Monte termina en el capítulo 7. Inicia en el capítulo 5, pero termina en el capítulo 7. En el capítulo 5 uno dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñó. El sermón del monte. Y en el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios. Aleluya. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Capítulo 5, 6 y 7. El Señor Jesucristo concluyó su enseñanza del Sermón del Monte con estos versículos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si leemos un poquito más abajito de eso, os compararé al que obedece mi palabra con un edificador que edificó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Quiero leerlo para no andar. Alabado el Señor. Mande los cielos. Gloria a Dios. Mire cómo concluye el sermón del monte. Cierra el control. Y todavía no lo hay. No todo el que me dice Señor, Señor. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice, concluye él: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quizás me digan: no, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús habla acerca de la ira. Estuvimos tocando algún puntito por ahí. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás? Y cualquiera que matare a su hermano será culpable del juicio, dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Otro punto que el Señor tocó en el Sermón del Monte: el adulterio. Todas estas enseñanzas no se acabó en las 9 bienaventuranzas, siguió. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús enseñó también del divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, escuchen la voluntad de Dios, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? También tocó el amor hacia los enemigos. ¡Auch! Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y a su nombre, Gloria. que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, enséñame tu voluntad. No hagáis tesoros en la tierra donde polilla y orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Que Dios enseñó las riquezas? Sí, Dios enseñó las riquezas. El Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores. Amén. Nótese esto, hermano. No hay una sola persona que pueda tener dos señores. Y haciendo énfasis en lo material, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es bien fácil juzgar a los demás. Es bien fácil apuntar con el dedo. ¿Y cuántas veces el pueblo de Dios quizás lo ha hecho? No juzguéis, dice el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No juzguéis para que no seáis juzgados. Todo esto el Señor lo enseñó en el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bendito el Señor. Alabado el Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Aleluya. Fíjense como que la palabra no los estoy regañando, dijo el siervo de Dios, es que los amo. Amén. Y el Señor nos ama. Las creen. Pero nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo quisiera oír un gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. La oración y la regla de oro. Lo que tú quieres que otros te hagan. ¿Cuántos saben esa regla de oro? Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Así es, aleluya. Todo esto lo enseñó el Señor. Gloria a Dios. La regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos. Qué difícil es poner la otra mejilla. Qué difícil es, si nos juzgan, bendecir. Qué difícil es si nos maldicen, bendecir. Pero ¿saben una cosa? Esa es la voluntad de Dios. Orar por los que os ultrajan. Bendecir a los que os maldicen. Pero ay, Señor, es que yo no quiero. Mira lo que me hizo, Señor. ¿No viste lo que me hizo, Señor? Es duro para mí bendecir al que me maldice. Es duro. Pero ¿sabes una cosa? Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos,
Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y concluye. Ahora sí voy a concluir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo no sé cuántos has profetizado. Yo no sé quién profetiza o quién hace milagros o cuántos demonios han echado fuera. Pero si no está haciendo la voluntad de Dios, no podremos entrar al reino de los cielos. Amén. El Señor les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Que el Señor nos ayude para caminar conforme a lo que Él quiere. Yo quisiera que alguien levantara la mano y que diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Quiero conocer y caminar de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. Póngase sobre sus pies. Si tú quieres caminar bajo la perfecta voluntad de Dios, en la mañana descubrimos que para conocer la perfecta voluntad de Dios se necesita oración. Para conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga, necesito doblar mis rodillas y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya conocemos al Señor, ya hemos tenido el privilegio. El Señor ya nos ha conocido y lo hemos conocido. Pero el único camino por el cual yo voy a conocer la voluntad de Dios es a través de la oración. A través de la oración yo puedo descubrir